Teherán está explotando desde adentro, y esta vez no es un ataque externo, es un colapso que proviene del propio interior del régimen. La Guardia Revolucionaria está dando un golpe de estado contra su propio gobierno. Se afirma que el presidente Peteskian y el ministro de Relaciones Exteriores, Arachi, han sido tomados como rehenes y detenidos. El presidente del parlamento, Galif, fue destituido de su cargo. Y mientras se informa que los negociadores están bajo arresto domiciliario, los soldados de la Guardia Revolucionaria celebran sobre un misil balístico Kamshar 4 en la Plaza de la Revolución. Irán cometió un error crítico, derribó la mesa de negociaciones, pero la mano que volcó la mesa ahora ha comenzado a derrocar al propio país. Ninguna autoridad en Teherán está en su lugar. Ningún mecanismo de toma de decisiones está funcionando, y mientras el pueblo espera en filas para conseguir pan bajo el bloqueo, el régimen se devora a sí mismo. Irán se encuentra en un umbral crítico donde convergen simultáneamente un golpe de estado, un colapso interno y el detonante de un levantamiento popular, y ese umbral se estrecha con cada hora que pasa. Para comprender la magnitud de este caos, primero debemos observar el panorama. Las tres figuras principales del liderazgo civil de Irán, el presidente del parlamento y el ministro de Relaciones Exteriores, han sido tomadas como rehenes, detenidas, puestas bajo arresto domiciliario o destituidas de sus cargos. Galif fue excluido oficialmente de las negociaciones. A partir de este momento, no tenemos un plan para la próxima ronda de negociaciones. Aunque la narrativa oficial dice que renunció, se evalúa que fue destituido por la Guardia Revolucionaria, porque el momento lo revela todo. El día que la Guardia Revolucionaria saboteó las negociaciones fue el mismo día en que cayó Ghalibab. Según fuentes internas, Ghalibab estaba bloqueando todas las propuestas de Estados Unidos, pero la Guardia Revolucionaria no lo hizo a un lado porque estuviera bloqueando la paz, sino porque estaba sentado en la mesa de negociaciones. Y lo que quiere la Guardia Revolucionaria es que la mesa en sí desaparezca, y la prueba más contundente de la gravedad de la situación es la siguiente. Peshkian, Ghalibaf y Archie publicaron exactamente el mismo mensaje, palabra por palabra, con pocos minutos de diferencia. No es el pensamiento independiente de tres funcionarios diferentes, sino un texto dictado por una sola mano. Esa mano pertenece al jefe de la Guardia Revolucionaria, Bahidi. El liderazgo civil ya ni siquiera puede controlar sus propias cuentas de redes sociales. Este podría ser el indicador más concreto de las afirmaciones de toma de rehenes y detenciones. Con la última actualización, se observa que el ejército tiene el control de facto. Los funcionarios electos fueron hechos a un lado, y la mayoría de los que apoyaron las conversaciones fueron destituidos y detenidos. Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada aún por fuentes independientes, y algunas están siendo difundidas por cuentas antirrégimen. Pero lo crítico aquí no es si las afirmaciones son ciertas o no, sino que Irán se está deslizando de facto hacia un vacío de autoridad. Jesse Waters de Fox News afirmó que los generales están bloqueando las conversaciones de paz y reteniendo a sus propios negociadores. Mientras tanto, Iran International publicó un análisis independiente de que la Guardia Revolucionaria tomó el control de facto al dejar de lado al liderazgo civil, y el ISW-CTP informó que el proceso de toma de decisiones de Irán sigue estando fragmentado y disperso, y que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Sol Kader, no pudo proporcionar coordinación entre la Guardia Revolucionaria y el liderazgo civil, y el comportamiento de la Guardia Revolucionaria completa este panorama. Tras la noticia del colapso de las negociaciones, colocaron un misil balístico Khorramshahr 4 con un alcance de 2000 kilómetros en la Plaza de la Revolución y lo celebraron. Esto no es pánico, es victoria. La Guardia Revolucionaria quiere que las negociaciones terminen y no lo oculta. Sin embargo, mientras se celebra con el misil en la plaza, a pocas calles de distancia, la gente hace cola para comprar pan, no se pagan los salarios, la inflación ya se ha disparado y el bloqueo asfixia a la economía iraní un poco más cada día. Mientras los partidarios del régimen bailan sobre el misil, la gran mayoría de los iraníes están pagando el precio de esta crisis, y este precio podría desencadenar la ira del pueblo en algún momento. Este es un tema bloqueado en los principales medios de comunicación y en algunas redes sociales. El algoritmo de YouTube también considera que este tema es riesgoso, pero a mí no me importa. Seguiré contándoles los hechos con los datos más precisos.
Para ayudarme a superar la barrera del algoritmo sin usar ningún truco de clickbait, pueden apoyarme dándole me gusta al video. Para entender por qué la Guardia Revolucionaria mató las negociaciones, necesitamos ver lo que están ganando. Y para entender esto, debemos comprender la posición de la Guardia Revolucionaria dentro del Estado iraní, porque la Guardia Revolucionaria no es solo un ejército, sino también el mayor actor económico, administrador de la red de inteligencia y guardián ideológico de Irán. Desde la perspectiva del comandante de la Guardia Revolucionaria, la guerra es una oportunidad para expandir su dominio sobre la sociedad iraní y consolidar su poder. Si llega la paz, se cuestionará la razón de ser de la Guardia Revolucionaria, se recortará su presupuesto, disminuirá su influencia política y sus imperios económicos como Khatam al-Aniyya se verán amenazados. Si la guerra continúa, la Guardia Revolucionaria será la única fuerza que sobreviva. Quieren que la guerra continúe hasta que no quede ningún otro grupo en Irán que pueda oponerse a ellos. De esta manera, están construyendo una estructura donde el ejército toma el control de Irán y el gobierno civil desaparece por completo. Este ha sido su objetivo desde el principio, y ahora ven la oportunidad de hacerlo realidad. Vimos la evidencia más clara de esta estrategia en Hormuz. El ministro de Relaciones Exteriores, Arch, anunció que el estrecho estaba abierto a todos los buques comerciales. La Guardia Revolucionaria abrió fuego contra los barcos ese mismo día. Los soldados de la Guardia Revolucionaria dijeron a los barcos en Hormuz: no le crean a ese idiota, el estrecho no está abierto. La televisión estatal llamó idiota a Arakchi. Este incidente ocurrió frente a la opinión pública internacional. Mientras el gobierno civil decía una cosa, el ejército decía algo completamente diferente. Y como hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia, los que tenían las armas ganaron esa pelea, y en el centro está Ahmad Bidi, quien fue nombrado comandante de la Guardia Revolucionaria el 1 de marzo, conocido como el arquitecto de las organizaciones terroristas en el extranjero de Irán. Bachidi comandó la Fuerza Quds entre 1988 y 1997 antes de Soleimani, con 85 muertos en el ataque al centro judío de Buenos Aires. Tiene una notificación roja de Interpol. Mientras consolida el control con figuras de seguridad de línea dura, el liderazgo civil es marginado cada vez más. El objetivo de Bajajidi no es la negociación, es establecer el dominio total de la Guardia Revolucionaria sobre el Estado iraní. Y aquí hay un matiz crítico. El propio Galif también proviene de la Guardia Revolucionaria. Creció en cuarteles, comandó un cuerpo de ejército, así que la Guardia Revolucionaria está marginando a su propio exmiembro. Esta no es una purga ideológica, es una pura usurpación de poder. Bajidi está purgando a cualquiera que vea como un rival. Cualquiera que se siente en la mesa de negociaciones amenaza el monopolio de guerra de la Guardia Revolucionaria, y el verdadero precio de este golpe lo paga el pueblo iraní. A medida que las negociaciones colapsan, el bloqueo continúa. A medida que continúa el bloqueo, la economía colapsa. A medida que la economía colapsa, crece la ira del pueblo. El informe detrás de escena del Wall Street Journal es importante para comprender cómo la Casa Blanca ha abordado esta crisis. Cuando llegó la noticia del colapso de las negociaciones, el vicepresidente Vance, Jared Kushner y Steve Witkoff pasaron el día evaluando opciones junto con Trump. El punto crítico aquí es este: los asesores de inteligencia le dijeron a Trump que el gobierno iraní no es un todo unificado. El equipo negociador, que incluye al ministro de Relaciones Exteriores, probablemente no tenga la autoridad para aprobar un acuerdo. Un intento de usurpación del poder está en marcha por parte de la cúpula de la Guardia Revolucionaria, incluido el nuevo jefe Bajidi. Esta evaluación muestra que Estados Unidos ni siquiera sabe con quién está sentado a la mesa, y Trump quiere una propuesta unificada con la que puedan negociar y no tener que cuestionar si realmente se implementará o no. El análisis del ISB-CTP respalda esta evaluación. El proceso de toma de decisiones de Irán sigue siendo fragmentado y disperso. Están negociando con un comité dividido, compuesto por partidarios de la línea dura y pragmáticos, que carece de una posición coherente y unificada. Un funcionario estadounidense anónimo dijo a Axios que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Solkader, no pudo lograr una coordinación efectiva entre la Guardia Revolucionaria, el liderazgo civil y el líder supremo. Las autoridades superpuestas y las disputas entre facciones están retrasando la toma de decisiones de Irán y evitando que el régimen presente una posición de negociación unificada.
Como resultado de este análisis, se eligió una estrategia de estrangulamiento económico en lugar de bombardeos. Necesitamos leer entre líneas en la declaración de Trump. A petición del mariscal Amir y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, extiendo el alto el fuego hasta que los líderes iraníes presenten una propuesta conjunta. Sin embargo, he ordenado a nuestro ejército que mantenga el bloqueo. En otras palabras, Estados Unidos optó por observar el conflicto interno de la Guardia Revolucionaria. En lugar de intervenir, está permitiendo que la propia dinámica interna de Irán erosione el régimen. Otra dimensión de esta estrategia se puede ver en un mensaje publicado en la cuenta X de Araghchi, aunque sigue sin estar claro si lo escribió él mismo o si la Guardia Revolucionaria usó su teléfono. El mensaje dice: bloquear los puertos iraníes es un acto de guerra y una violación del alto el fuego. Vale la pena analizar esta afirmación, porque en el propio marco lógico de Irán, el bloqueo estadounidense es una violación, mientras que el bloqueo de Irán hacia los países del Golfo es un derecho legítimo. Y la realidad histórica es esta: fue Irán quien comenzó a cerrar Hormuz, fue Irán quien comenzó a atacar a barcos civiles. Fue Irán quien aceptó abrir el estrecho durante el alto el fuego, pero no lo hizo. Este doble rasero revela cuán frágil es realmente la narrativa diplomática del régimen, y el análisis económico del general Petraeus completa este panorama. Irán tiene aproximadamente 35.000 millones de dólares en reservas y 180 millones de barriles de petróleo circulando en la región de Asia-Pacífico. Puede proporcionar un amortiguador a corto plazo, pero el 80-90% de su economía depende de lo que entra y sale de sus puertos, y este flujo actualmente está cortado. Las cifras de Trump son sorprendentes. Están perdiendo 500 millones de dólares al día. El ejército y la policía no están cobrando sus salarios. Este último punto es estratégicamente crítico, porque una fuerza de seguridad a la que no se le paga pasa de ser una estructura que protege al régimen a una que lo amenaza. Este panorama económico podría explicar el movimiento golpista de la Guardia Revolucionaria. Están en una carrera contra el tiempo. La presión del bloqueo de Estados Unidos estrecha el espacio de respiración del régimen con cada día que pasa, y la ventana para consolidar el poder se está cerrando. La declaración del secretario del Tesoro, Bessent, revela la gravedad de la situación. En unos pocos días, las instalaciones de almacenamiento de la isla Karg se llenarán y los pozos de petróleo iraníes se cerrarán. El cierre de estos pozos representa un escenario catastrófico para Irán, porque reiniciar un pozo cerrado requiere miles de millones de dólares en nuevas inversiones, e incluso si se vuelven a abrir, pierden permanentemente entre el 5 y el 10% de su petróleo. Es imposible para el régimen iraní encontrar este dinero. El resultado es claro. Cuanto más sabotee las negociaciones la Guardia Revolucionaria, más durará el bloqueo. Cuanto más dure el bloqueo, más pozos se cerrarán. Cuantos más pozos se cierren, más se incendiará el futuro de Irán. En palabras de Trump, están perdiendo 500 millones de dólares al día. El ejército y la policía no están cobrando, y una fuerza de seguridad que no recibe su salario deja de ser la protectora del régimen para convertirse en su amenaza. Este es el mayor dilema de la Guardia Revolucionaria. Necesitan la guerra para tener poder, pero la guerra mata la economía, y cuando la economía muere, el poder también se erosiona. La respuesta de Irán a este callejón sin salida es uno de los indicadores más claros de la desesperación estratégica del régimen. Como represalia al bloqueo de Estados Unidos, comenzaron a atacar barcos en el estrecho de Hormuz y a llevarlos a los puertos iraníes. Sin embargo, cuando analizamos sus objetivos, el panorama se vuelve más claro. Atacaron 3 barcos e incautaron 2 de ellos. Uno pertenece a Grecia, otro a una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos y el último a una empresa con sede en Suiza. Ninguno de estos países está involucrado en esta guerra. Incautar barcos de países que no tienen nada que ver con la guerra como represalia contra Estados Unidos no es una estrategia, es una manifestación de desesperación. Y lo que es aún más preocupante, 2 cuentas semioficialmente vinculadas a la Guardia Revolucionaria declararon que todos en Estados Unidos, EAU, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita y Kuwait deberían abandonar esos países de inmediato. Los países a los que apuntan son países musulmanes sunitas, países que no están involucrados en esta guerra de ninguna manera.
De hecho, la mayoría de estos países incluso habían prohibido a Estados Unidos utilizar su espacio aéreo para operaciones ofensivas contra Irán. Irán está amenazando a países que no luchan contra él porque sabe que no tomarán represalias. Los regímenes acorralados recurren al terrorismo global por desesperación. Cuando reunimos todos estos desarrollos, la realidad estructural que emerge es esta: Irán ya no puede ser analizado como un estado en el sentido tradicional. Irán es una estructura donde una poderosa red paramilitar en su núcleo tiene una influencia decisiva tanto en las fuerzas armadas como en las instituciones políticas. El líder supremo Mojtaba Khamenei está en coma sin tener conocimiento de su propio nombramiento. La verdadera autoridad del presidente Pezeshkian es extremadamente limitada, incluso si no se encuentra bajo arresto domiciliario. Reivindicaciones de golpe de estado, el fin del alto el fuego, exhibiciones de misiles y simulacros de defensa aérea, todo dentro de las mismas 24 horas. Irán se está preparando para la guerra o está enviando el mensaje a su propio pueblo de que tenemos el control, quizás ambos. Y esta fragilidad hace que Irán sea más fácil de manipular para los actores externos. Rusia y China pueden ver a la Guardia Revolucionaria como un socio preferido porque los regímenes militares son más predecibles en términos de su rigidez ideológica. Sin embargo, esta misma rigidez priva a Irán de flexibilidad diplomática y aumenta el riesgo de que las tensiones se intensifiquen en cada punto de crisis. Según los datos del Instituto de Investigación Gammon, el 63% del público cree que esta guerra no es con el pueblo, sino entre el régimen e Israel. Cuando la ira acumulada desde las protestas se combina con el colapso económico, se acerca a un umbral que conocemos históricamente, el umbral en el que el régimen ni siquiera puede pagar a sus propias fuerzas de seguridad, y una guardia revolucionaria a la que no se le paga no es una guardia revolucionaria leal. El camino a seguir para Irán es estrecho y oscuro, pero tenemos que observarlo porque los engranajes que giran Irán están moldeando el futuro de todos, desde Hormuz hasta Doha, desde Tel Aviv hasta Pekín. Gracias por ver Crónica Militar. Para apoyarme, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. También hemos activado nuestras membresías para ustedes. Si desean estar a mi lado y contribuir a mi desarrollo, pueden ayudarnos con las suscripciones, super chat y unirse. Y mientras Teherán se ahoga en su propio caos, las grietas del régimen se convierten en abismos. Lo que antes era una disputa de poder entre facciones, ahora es una guerra abierta dentro del propio aparato del Estado. La Guardia Revolucionaria no solo neutralizó al presidente Pezeshkian, a Araghchi y a Galif, fue más allá. Empezó a purgar a los mandos medios del Ministerio de Inteligencia, a los tecnócratas del Banco Central y a los diplomáticos que todavía creían en una salida negociada. La orden de Vahidi es clara: quien no esté con la guardia está contra Irán, y contra Irán, en la lógica de Vahidi, significa contra la guardia. El país y la milicia ya son la misma cosa. En los cuarteles, la tensión es visible. Unidades regulares del ejército iraní, el Artesh, están siendo desarmadas silenciosamente. Sus arsenales están siendo transferidos a bases controladas por la guardia. Generales leales a la vieja estructura constitucional fueron llamados a reuniones de coordinación en Qom y nunca regresaron. Sus familias reciben avisos oficiales de traslado administrativo, pero los barrios militares saben lo que eso significa. Es una purga con uniforme. El mensaje para el Artesh es simple: obedezcan o desaparezcan, y muchos están eligiendo desaparecer, cruzando a Irak o Azerbaiyán con lo que pueden cargar. Mientras tanto, el colapso económico acelera. El rial ya no tiene valor de referencia. En el mercado negro de Teherán, un dólar se cambia por sacos de arroz o por cartones de medicamentos. El trueque volvió. La clase media, que sostenía al país con su trabajo técnico y su consumo, está extinta. Ingenieros manejan taxis, médicos venden sus coches para comprar insulina en el mercado paralelo, profesores universitarios hacen fila para recibir una bolsa de harina del gobierno. Un gobierno que ya no existe, pero que sigue imprimiendo cupones de racionamiento como si eso alimentara a alguien. La isla de Karg es el termómetro del desastre. Los tanques de almacenamiento están al 98%, no hay más espacio. Los superpetroleros iraníes, la llamada flota fantasma, están fondeados en el Golfo sin poder descargar ni vender. Son bombas flotantes de 2 millones de barriles cada una.
Si uno solo de esos barcos explota por falta de mantenimiento, el desastre ecológico cerraría Hormuz por meses sin que nadie dispare un tiro. Vahidi lo sabe y usa eso como chantaje. En comunicaciones interceptadas por agencias occidentales, comandantes de la Guardia dicen abiertamente: si nosotros nos hundimos el Golfo con nosotros. No es una amenaza, es un plan de contingencia. En las provincias el control de Teherán se disuelve. En Juzestán, los árabes aguasíes tomaron el control de 2 refinerías pequeñas, no para declarar independencia, sino para negociar agua y comida directamente con contrabandistas iraquíes. En Baluchistán, los clanes sunitas ya no responden a ningún gobernador, cortaron carreteras y cobran peaje en dólares. En el Kurdistán iraní, los peshmergas locales desenterraron armas que escondieron desde 2019, no atacan todavía, esperan. Saben que el régimen está sangrando y que un animal herido es más peligroso, pero también más lento. La diáspora iraní huele la oportunidad. En Los Ángeles, Londres y Berlín, viejos príncipes, hijos de generales exiliados y empresarios del petróleo forman gobiernos en el exilio por WhatsApp. Todos se ofrecen como alternativa, ninguno tiene fuerza real dentro del país, pero su dinero sí entra. Millones de dólares en criptomonedas están cruzando la frontera digital para financiar redes de resistencia. No compran fusiles, compran Starlinks, impresoras 3D y cámaras. La próxima revolución iraní, si llega, será transmitida en vivo, aunque la Guardia corte internet, porque ya aprendieron de 2022. Y aquí entra el factor que Vahidi no calculó: las mujeres. Fueron ellas quienes empezaron las protestas de mujer, vida, libertad. Fueron ellas quienes perdieron hijas, hermanas, amigas. Y ahora son ellas las que mantienen las redes de distribución clandestina de alimentos en Teherán. Conocen cada callejón, cada sótano, cada policía que acepta soborno. La Guardia puede tomar el parlamento, pero no puede tomar la cocina de un edificio de 10 pisos. Y es en la cocina donde se decide si un batallón come hoy o no. Subestimar eso es cavar la propia tumba, y Vahidi está cavando con una retroexcavadora. En el frente externo, la presión no afloja. Turquía cerró su espacio aéreo a vuelos militares iraníes por mantenimiento. Traducción: Ankara no quiere que sus radares sean cómplices si Israel decide atacar. Pakistán desplegó 3 divisiones en la frontera con Baluchistán. Oficialmente, ejercicios antiterroristas. En la práctica, es un muro humano para que el caos iraní no se derrame hacia Islamabad. Hasta Afganistán, gobernado por el Talibán, ofreció mediación humanitaria. Cuando el Talibán se ofrece como mediador, sabes que tu reputación tocó fondo. Estados Unidos juega al ajedrez en 4 tableros, mantiene el bloqueo, sí, pero abrió un canal secreto en Omán, no con Vahidi, sino con coroneles de segunda línea de la Guardia, que todavía tienen familia en Canadá y cuentas en Dubái. El mensaje es directo: entreguen a Vahidi y el bloqueo se relaja en 72 horas. Es la vieja doctrina de romper la cadena por el eslabón que tiene más que perder. Y en la Guardia hay muchos eslabones con casas en Toronto. La lealtad ideológica se derrite rápido cuando el hijo te llama llorando porque le congelaron la matrícula. Israel observa y calcula. El gabinete de seguridad se reúne cada 6 horas. La Fuerza Aérea ya tiene planes para 1200 objetivos dentro de Irán. Pero Netanyahu espera. Sabe que si ataca ahora, unifica al país contra un enemigo externo y le da a Vahidi la guerra que tanto desea. Si no ataca, corre el riesgo de que la Guardia, acorralada, lance un ataque desesperado para forzar una reacción. Es el dilema del relojero con una bomba. Si cortas el cable equivocado, explota. Si no cortas ninguno, explota igual. Por eso el Mossad está trabajando horas extra, no para bombardear, sino para fomentar deserciones. Un general que cambia de lado vale más que 10 F-35. Rusia y China miran el tablero y hacen cuentas. Para Moscú, un Irán en caos significa que Estados Unidos queda atascado en otro pantano y no mira a Ucrania. Por eso Lavrov declara preocupación y envía trigo, pero no envía sistemas S-400. Armas para que dure, no para que gane. Para Pekín, el cálculo es frío. Si la Guardia cae, los contratos firmados con generales pueden ser anulados por un gobierno nuevo. Si la Guardia gana, Irán se vuelve un estado paria, totalmente dependiente de China. Ganar, ganar. Por eso Xi no se mueve.
deja que el incendio consuma todo y luego compra las cenizas a precio de saldo. Y en medio de todo, el pueblo iraní, 85 millones de personas que no eligieron a Vahidi, ni a Peteskian, ni el bloqueo, ni el misil en la plaza. Gente que solo quiere que el hijo vaya a la escuela sin miedo, que la nevera tenga comida, que el salario alcance para fin de mes. Esa gente es la variable que ningún general calcula bien, porque la historia enseña que los imperios no caen por invasión. Caen cuando el panadero cierra la puerta y dice, hoy no hay pan para los soldados. Ese día, ningún misil Kamshar 4 salva a nadie. El umbral está ahí, lo cruzamos un poco más cada hora. Cuando el soldado raso de la guardia entienda que su familia tiene hambre mientras Vahidi cena en un búnker, la lealtad se rompe. Cuando el Basik decida que no va a disparar contra su vecino por un cupón de comida, la represión se quiebra. Cuando el técnico de la isla de Karg apague una bomba en vez de encenderla porque no le pagaron, el régimen se apaga. No sabemos qué día será, pero será. Y cuando llegue, no será anunciado por Fox News ni por la TV estatal. Será anunciado por el silencio. El silencio de los fusiles que no disparan. El silencio de los tanques que no salen del cuartel. El silencio de un pueblo que deja de tener miedo. Por eso seguimos mirando, porque Teherán está explotando desde adentro. Y cuando el centro de un imperio implosiona, las ondas llegan a todos lados, desde el precio del pan en Buenos Aires hasta el litro de gasolina en Madrid. Esto no es solo historia de Irán, es historia de todos nosotros. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste que esto es más grande que una noticia. Por eso te pido, comparte este video, deja tu like, suscríbete a Crónica Militar y si puedes, únete como miembro, porque la verdad, cuando incomoda, necesita quien la banque, y esa persona eres tú. Nos vemos en la próxima actualización, porque esto, créeme, está lejos de terminar.